Bienvenidos de vuelta al programa. El lunes 13 de enero de 2014 ha venido, y estamos muy agradecidos, un brillante publicista y asesor de marketing electoral venezolano, Aquiles Esté. Aquiles, buenas noches, gracias por estar aquí. El gusto Un mío. aplauso para él, por favor. Gracias. ¿Cómo has visto, que sepa el público que tú eres un intelectual venezolano residente aquí en Miami, vas con frecuencia a tu país de origen? Sí, cada vez con más escrúpulos. ¿Por qué? Bueno, porque me han perseguido en Venezuela, como a todo el mundo que adversa el régimen. ¿De qué manera? Bueno, mira, se han metido en mi oficina, me han llevado a la policía política. Imagínate, yo lo que soy es un publicista, pero así están las cosas allá. ¿Y te han perseguido solamente porque has trabajado con la oposición? No, no solamente. Me han perseguido porque he trabajado para clientes que adversan el gobierno también. Hace unos años hice una campaña de defensa de la propiedad privada, por ejemplo, para un cliente importante allá, muy estimado, muy querido en Venezuela. Y bueno, me llevaron al... Te metieron en líos. Me llevaron a la policía política para interrogarme, para intimidarme. ¿Vas a ir este año? ¿Piensas ir este año? Sí, siempre a trato Venezuela? de ir, siempre trato de ir a mi país. Pero sientes que hay un riesgo. No, por latente. supuesto, es que estamos allá, estamos entre los malandros y el gobierno. Lo que se ha demostrado claramente los primeros días de este año, cuando han asesinado a una actriz de 29 años y a su esposo o ex esposo de 39, que estaban haciendo turismo en Venezuela, pasando unas vacaciones familiares. Sí, señor. ¿No? No, y que irónicamente, como si hiciera más, faltan más metáforas de lo que sucede en Venezuela. Era una Miss Venezuela, como tú sabes. Sí. Entiendo que fue avaliada en un sector que llaman la democracia. Digamos que si hiciera falta más, ¿verdad?, analogías, allí fue donde murió muy infelizmente y además paradójicamente vivía en Miami, por cierto. Sí. Trabajaba aquí en Telemundo. Entonces, había elegido pasar sus vacaciones de exactamente. fin de año en Entonces está Venezuela. lleno de paradojas monstruosas, hirientes, y además, bueno, sí, es una más entre los miles de venezolanos inocentes que pierden la vida. 25.000 al año más o menos, 25.000 al año, se dice que 200.000 en toda esta larga época del chavismo. Pregunta, ¿Maduro sale tocado, manchado, herido por este asesinato, el de perpetrado contra Mónica y Henry? Yo diría lo siguiente, yo aprovecharía tu pregunta para decir lo siguiente. Yo creo que lo que ha pasado en estos días con la muerte de esta muchacha, que además es una muñeca, para hacer la cosa más paradójica, ¿no? Claro, porque nadie entendería por qué van a disparar sobre una persona tan inocente, despolitizada. Angelical. Sí, ¿no? hace todavía la cosa más paradójica, ¿no? No es que los feos seamos, ¿cómo se llama?, un blanco más justificable. No, pero es paradójico también, una mujer tan bella, tan joven. Correcto. ¿No? Lo que quiero decir es que, más allá de lo que tú me preguntas, si me permites, yo le diría humildemente al pueblo chavista, a raíz de lo que ha sucedido, si es posible hablar así, que ya es un hecho que la revolución bolivariana fracasó. Es un fracaso monstruoso. No puede ser exitoso un régimen donde yacen en la calle todos los días 60 personas muertas. Claro. Ese régimen fracasó. El designio bolivariano de proveer al pueblo de la mayor suma de felicidad posible, ¿verdad? Ese moto que tú seguramente conoces. Sí. No se cumplió a todas luces. Y ¿sabes? Y ya no es una metáfora o formas de hablar, ya no es un tema ideológico, ya no es que el señor Maduro o Chávez a uno le caigan bien o le caigan mal. No parece ya una cuestión debatible, ¿no? No, ya no es parece un hecho de la realidad. Es un hecho de la realidad, es como que ahora es de noche, ¿no? Exactamente. Entonces, ese desideratum de la mayor suma de felicidad posible no se cumplió a todas luces. Y no necesitamos sociologías complejas, ¿verdad?, ni análisis políticos, ni ideologías, ¿verdad?, para llegar a esa conclusión. La gente en Venezuela vive en un estado de sometimiento donde la garantía más básica que tiene que proveer el Estado no se cumple, y eso está fuera de debate para la inmensísima mayoría de los venezolanos. Sí.
que se sienten indefensos, que se sienten desprotegidos Claro. y que pueden perder la vida a manos de cualquier malandro, ¿no? Resulta además que los malandros son un montón y muchos de ellos han sido armados por el chavismo. Son un montón y viven en un estado absoluto de impunidad. A mí me llamó la atención... Impunidad, Sí. correcto. ¿Qué es la clave de todo? La clave, así de todo. es, así es. A mí me llamó la atención, Jaime, que lo rápido que los... Vamos a suponer que estos muchachos que atraparon sean Efectivamente, los que son. los que Sí, vamos a suponer que sean ellos. Llama mucho la atención que los hayan atrapado tan rápido. Yo le doy una explicación a eso, que es la siguiente, que ellos no pensaban que los iban a buscar. Entonces, ¿sabes? Ellos Sí. y fueron y los Sí, agarraron. porque eran una banda de asaltantes conocida, que operaban Claro, ahí no. en ese paraje. O sea, Ellos no pensaban que lo iban a buscar y entonces, bueno, se apareció la policía y los atrapó. sí. Permíteme llevar el diálogo a este otro punto. Como consecuencia de la consternación general del estado de duelo que ha afligido a tu país, a Venezuela, Enrique Capriles tuvo el gesto, yo creo que fue un gesto arriesgado por su parte, ¿no?, de ir al Palacio de Miraflores y de estrechar la mano distante, pero estrechar la mano al fin de Maduro, que es el mismo tipo al que hace un año Capriles le decía: tú me has robado las elecciones, tú me has hecho fraude. Hizo bien Capriles en hacerle esta concesión, no sé si a Maduro o si al país. Yo creo que Capriles lo dijo en términos de: está en juego la seguridad de los ciudadanos y me ofrezco a trabajar en equipo. ¿Tú crees que hizo bien o tienes una...? Yo le daría esta lectura. Yo creo que, mira, yo veía eso el otro día y yo pensaba, este amigo, este líder, Enrique Capriles, ¿qué es esencialmente? Él es esencialmente un servidor público. Sí, correcto. Esa es su vocación, ¿verdad? Yo creo que es una persona que legítimamente quiere hacer hospitales en Venezuela, tapar los huecos de la calle y acabar con la inseguridad. Yo creo que esa es su vocación. Desde muy joven, ¿no? Sí, esa es lo que lo motiva. Sí. Pero el problema es que los venezolanos no necesitamos un líder que haga eso. No necesitamos ni siquiera un hombre bueno, que yo creo que es Enrique Capriles. ¿Por qué? ¿Qué es lo que necesitan? Necesitamos un hombre, una persona, un hombre, una mujer, Sí. un líder, ¿verdad?, que sea capaz de desplazar al chavismo de poder. Eso es lo que se necesita. ¿Me explico? Y para hacer eso, necesita transformar la indignación de los venezolanos, de la mayoría de los venezolanos, transformarla en organización y transformar esa organización, ¿verdad?, en un cambio político. Son 3 pasos, ¿verdad? Indignación, organización, porque en política lo que no está organizado no sirve, ¿verdad? Y esa organización transformarla en un cambio político. Y ese cambio político puede suceder en un año, en un tiempo relativamente corto. En ese contexto... ¿Me sigues? Perfectamente, perfectamente. Pero entonces, en ese contexto, lo que hizo Enrique Capriles tal vez fue un paso en falso en términos de representar a los indignados y de recoger la indignación y desafiar al chavismo. Yo creo que sí. Yo creo que por lo menos es desconcertante para una base importante de la oposición a la cual le acaban de decir: este señor es un fraude, este señor es un ilegítimo, este señor está allí por medios espurios, ¿verdad? Todo eso es lo que decía Capriles. Todo eso es lo que decía, y no solamente eso, es intentar ahora ayudarle en el plano donde el fracaso del gobierno, yo no diría del gobierno, de la revolución bolivariana, es más patente. Más patente, más... Que es el plano de la seguridad Exactamente. pública. Entonces, pero todo eso a mí me parece secundario. Yo creo que el proceso venezolano tiene que entrar en una etapa de resistencia, ¿verdad? Y el político que no vea eso, o si Capriles no ve eso, va a haber unos líderes que van a ocupar ese espacio, inevitablemente. Inevitablemente. Yo creo que ya está ocurriendo con María Corina Machado y con Leopoldo López, ¿no? Sí, señor. Que son 2 liderazgos que emergen y que confrontan de una manera más radical al gobierno de Maduro. ¿Tú lo ves así? Yo le pondría unas comillas gigantescas a esa palabra radical,
Porque lo que estamos viendo como radical ahorita no lo va a hacer en pocos meses. Vamos a ver cómo... ¿Por qué? ¿Por qué crees Porque eso? mira, la indignación es muy grande. Es una energía psíquica que tiene que salir por alguna parte, ¿cierto? ¿Y tú sientes que está reprimida? Está reprimida, claro. La ha reprimido el propio liderazgo de Enrique Capriles. Y esa energía se va a expresar y esa energía va a conseguir un líder que la represente. Pero no van a conseguir reprimirla los 5 años que tendría, según Capriles, que durar el gobierno espurio de Maduro. 5 años más no se aguantan, ¿no, Aquiles? No solamente no se aguanta, yo creo que hay que hablarle claro a los venezolanos. Hay que decirle a los venezolanos que la libertad tiene un costo. Porque la libertad nunca la dan gratis. No. La libertad tiene un costo. Ahora, ese costo es infinitamente menor al que estamos pagando con 60 muertos diarios. Y ese costo es infinitamente menor por otro motivo. Porque cuando esa resistencia organizada esté en la calle, los militares venezolanos no van a salir a masacrar a la población por el señor Maduro. Claro. No lo hicieron por Hugo Chávez, que era un militar. Así es, Menos ¿no? lo van a hacer Por Maduro. por Maduro. Pero entonces lo que tiene que ocurrir es que esa indignación sea visible en las calles, lo que presupone que la gente indignada, que está indignada ahora en su casa reprimida, pierda el miedo de salir a la calle y encuentre un liderazgo que la convoque, ¿correcto? Que la convoque y que la organice. Que la organice. Y que la organice. Y que la organice. Y que le ponga plazos a las cosas. Sí. Y que exija, por ejemplo, que un plan que conduzca a la renuncia del gobierno, lo cual es perfectamente legítimo pedirlo, exigirlo. Yo empezaría por exigirle al gobierno ya, ¿verdad?, que le corte el subsidio petrolero a Cuba, Nicaragua, ¿verdad? Y que invierta ese dinero ya en la seguridad y en la protección de la vida de los venezolanos. Pero además, en el tema de fondo, lo que tú has dicho, si uno cree que el gobierno no representa legítimamente a la sociedad, lo natural es pedirle a ese gobierno que se vaya. Claro, eso no tiene nada de malo, eso no es ilegítimo. No. Eso nadie se debe dar golpes de pecho por eso. No, Eso es... la inconsecuencia es decir, son ilegítimos, pero voy al palacio y los saludo. Pero una cosa que sí quisiera decir. Sí. Ese movimiento de resistencia no debe decir Maduro, vete ya. ¿Por qué? Porque ese error se cometió con Chávez. Cuando en las protestas sociales del 2002, la gran consigna era Chávez, vete ya. Y ese no es el problema de Venezuela. ¿En qué términos lo pondrías tú? Lo que quiero decir es que el problema no es que esté Maduro. O sea, Maduro porque Maduro es pardo, o porque Maduro es ignorante, o porque Maduro es una persona que no nos cae bien. Sí. ¿Me explico? Sí. El problema es que él representa un régimen que fracasó, que no le dio dignidad a los venezolanos. Los venezolanos no vivimos con dignidad en Venezuela, ¿cierto? Y hay que poner esos dos valores, la dignidad y la libertad, por delante de ese movimiento de resistencia. ¿Me sigues? Te o sigo. sea que el problema es que los venezolanos vivan con dignidad, no que esté Maduro fuera del poder. No. Maduro es secundario en ese sentido. No es Maduro, vete ya, es libertad, Claro. dignidad, ya. Claro, es un movimiento social de irreverencia, de insurgencia social, basado, si me permites, en esos dos grandes valores. Que han sido usurpados. Que han sido usurpados, dignidad y libertad. Regresamos con el brillante Aquiles espero que lo estén viendo en Venezuela después de la pausa. Ya volvemos. Bienvenidos de vuelta al programa. Estamos saliendo en directo. Es lunes 13 de enero de 2014. Estamos comenzando una nueva temporada en Mega. Nos visita el intelectual venezolano, publicista, asesor en marketing electoral, Aquiles Esté. Aquiles, ¿por qué en Colombia? Es una pregunta un poco simple, ¿ya? Pero por favor. Yo soy peruano y entonces he estado en Colombia, he estado en Venezuela. Ambos países me despiertan pasión, curiosidad. Pero yo veo que en Colombia hay una tradición democrática más o menos arraigada, ¿no? Es decir, que el último dictador fue, no sé, Rojas Pinilla en los 50, pero es una sociedad que funciona democráticamente más o menos bien.
¿Por qué eso no pasa en Venezuela? Es decir, ¿por qué en Venezuela ha habido espacio para la cultura del golpe, del autoritarismo y de un nuevo caudillo populista que fue Chávez, que fue muy popular, ¿no? Muy buena pregunta. Yo creo, hay una respuesta simple para eso. Yo creo que hay una generación de venezolanos en la que, muy infelizmente me incluyo, que tomamos la democracia for granted. ¿Cómo se dice eso en castellano? Por descontado. Por descontado, correcto. Por descontado. Me disculpan el Spanglish, que es el idioma oficial en Miami. Al contrario, sirve para entender. Sí. Exacto. Tomaban la democracia, sí, es por verdad. descontado, Sí. por mampuesto. Y esa generación no entendió que la democracia hay que defenderla todos los días. Entonces apareció este señor Hugo Chávez, que por cierto, en estos días, hace como 3 semanas, estuve en Caracas y le pregunté a una señora por Hugo Chávez. Sí. Y me dijo, ¿quién es ese? Eso fue lo que me dijo. ¿Ah, sí? ¿Quién es ese señor? Sí. Sorprendente. Sí, sí. No, a mí no me sorprendió tanto después que pensé, porque ya la gente no está pendiente de Hugo Chávez. La gente está pendiente de sobrevivir. ¿De cómo sobrevivir? De sobrevivir. El punto es que este señor Hugo Chávez, volviendo al cuento anterior, ¿verdad? Era una señora del pueblo. Sí, del pueblo, calle. sí, en la calle, sí. Me dijo, ¿quién es ese? ¿Quién es? Sí. Ya es irrelevante. Yo no estoy pendiente de eso. Sí. El punto es que este señor, en verdad, al final del día, no va a ser recordado sino como el clásico caudillo militar latinoamericano. Sí. Que pensábamos los venezolanos que ya nos habíamos curado en salud de eso y volvió, nos descuidamos, ¿verdad? Las élites venezolanas se descuidaron, ¿cierto? Y se nos volvió a colear ese ciclo histórico que pensábamos estábamos superados. Pero esencialmente es una generación que no alcanzó exactamente a valorar lo que es la democracia, a defenderla, a entender por qué los militares no deben estar en el poder, ¿cierto? Los militares no están en el poder en las democracias adultas, digamos, de hace décadas. Yo creo que el último fue De Gaulle en Francia. De modo que hay una generación joven ahí que se descuidó y se le coleó, ¿verdad?, el caudillo militar. Sí. Esa es la razón, esencialmente. Sí. Pero tiene que ser posible que Venezuela, en un plazo más o menos, en un horizonte cercano, ¿no? Recupere unas formas mínimas de convivencia civilizada y tenga un gobierno democrático. Tiene que ser posible eso, Claro que ¿no? es posible, por supuesto. Y de hecho esa misma juventud a la cual le pasaron ese strike, ¿verdad? Como se dice en el argot del béisbol, ¿no? Es la misma que ahora está entendiendo qué es la democracia, ¿verdad? Su valor y cómo hacer para recuperarla. De modo, yo en ese sentido soy optimista. Yo soy optimista. Yo creo que ese liderazgo del que hablábamos, que va a insurgir necesariamente porque va a aprovechar esa energía psíquica y el hecho simple de que el mejor año de Maduro ya pasó. Ah, ¿ya pasó? Sí, ya pasó. Fue que acaba de terminar. Es el mejor año del gobierno de Maduro. Y que fue catastrófico. Claro, pero ahorita es que viene. Ahora viene lo peor. Ahorita es que vamos a saber lo que es bueno para la tos. Sí. Porque lo que viene en Venezuela, una crisis no económica, sino socioeconómica, ¿verdad?, que no se había visto en Venezuela. Sí. Entonces, va a haber un liderazgo necesariamente, va a capitalizar eso en términos políticos, ¿cierto? Y yo además sugeriría, si es posible hablar así, que ese liderazgo aproveche un rasgo del venezolano. Los venezolanos somos muy alegres. Los venezolanos, cuando un venezolano anda con una tristeza así como estructural, la gente te dice que está fastidioso. Ese no es el término que usan. Sí. Pero te dicen, no te pongas fastidioso. Y el chavismo, el liderazgo chavista, ¿verdad?, se ha empeñado en vendernos como una tristeza estructural, ¿verdad? Es verdad eso. Claro, por supuesto, Es verdad. con ese líder muerto, fallecido. Y con el otro líder viudo. Sí, que está todo el tiempo molesto. Y eso no somos los venezolanos. No. Mira, los venezolanos nunca hemos venerado, como probablemente existen en otras naciones, la melancolía. Nuestros géneros musicales son casi caribeños, casi. Son caribeños, Claro. sí, somos alegres. Claro. Como eran los cubanos.
comer a los cubanos. Es verdad eso, que el liderazgo de Maduro es como un comisario de otra época, un comisario stalinista. No representa el alma del venezolano. No solamente eso, Jaime, sino que el chavismo es un movimiento que su pelea es con el pasado. Ellos nunca han propuesto futuro. Su pelea es con el pasado, pero nunca han visto hacia adelante. Es un movimiento que está viendo todo el tiempo por el espejo retrovisor. Sí, sí. Entonces, además, nos quieren vender esta nostalgia que es tan alérgica, tan irritante para el venezolano. Eso es muy paradójico porque también nos hace tal vez un poquito superficiales, ¿verdad? Pero es un rasgo del venezolano que yo aprovecharía, porque en Venezuela hay mucha desmoralización en este momento, hay mucha frustración y la gente está sintiendo que ya no hay salida. Y eso no es así. ¿Tú crees que sí hay salida? Yo sí creo que hay salida. Y no lo digo como un deseo. Yo creo que la infinita mayoría de los venezolanos no quieren vivir así. Quieren vivir con dignidad, quieren tener una vida luminosa, quieren ver crecer sus hijos en paz. Sin necesidad de irse del país, ¿verdad? Por supuesto, pero es que irse, nadie quiere irse de su país. Es una cosa muy violenta tener que irse, ¿no? A ti te ocurrió, pero es una cosa que va contra el primer instinto, ¿no? Sí, aunque mira, yo tampoco satanizo, ¿sabes? La gente que se va, ni el impulso de irse. O sea, emigrar ha sido es un proceso en todas las historias, en todos los momentos de la historia, perdón. Yo no creo que eso sea algo así tan dramático. Lo que pasaba es que los venezolanos no emigrábamos. Entonces, ya es un proceso abierto el que hay. Empezó habiendo una fuga de cerebros. Hoy en día hay fuga de panas, de amigos, ya no es, ¿verdad? De vecinos. Los cerebros se fueron primero, sí, y ahora son los vecinos los que se están yendo. Sí. Ese proceso es trágico en Venezuela porque en la clase media 2 de cada 3 jóvenes se quiere ir del país y en las clases pobres 3 de cada 5. Entonces, eso es trágico. Es dramático, sí. Eso es claro. Es dramático. Es la percepción de que no hay un futuro luminoso, ¿no? ¿Qué consejo le darías tú, por ejemplo, a María Corina Machado o a Leopoldo López? ¿De qué manera esos liderazgos pueden articular, recoger la indignación popular y hacerla viable y enfrentarla al régimen autoritario? ¿Qué consejo les darías? Porque no creo que sea fácil para María Corina o para Leopoldo operar en los márgenes casi de la clandestinidad, ¿no? Y jugándose la vida. Mira, yo diría lo siguiente. Yo creo que no solamente María Corina y Leopoldo, sino incluso al propio Enrique Capriles, porque Enrique Capriles no es una persona descartable todavía. O sea, él está perfectamente a tiempo de hacer un giro. Van a suceder muchas cosas en torno a esas 3 figuras. Y eventualmente que se nucleen María Corina y Leopoldo, eso eventualmente puede incluso imantar al propio Enrique. Al propio Enrique. Pero el giro que tú le pides a Enrique Capriles es que sea un poco más enfrentado al gobierno. ¿Cómo lo describirías? No, ni siquiera un poco. Totalmente enfrentado al gobierno. Es como que Enrique necesita una posición clara. Se ha desdibujado porque no ha tenido una posición clara. Sí. Hay un buen sector de la oposición que está cansado de esta retórica invertebrada, ¿verdad? De Enrique Capriles, blandengue. Sí. En contradictoria, ¿no? Porque dice, me has hecho fraude, me has robado unas elecciones, pero en diciembre va a unas elecciones y gana una gobernación y entonces queda en una posición a medio camino, ¿no? Cuando tú tienes posiciones firmes en política, la gente te recompensa tu trabajo, sí, tu liderazgo. Y es el momento de posiciones firmes. Es el momento, además ya no hay un momento electoral en el corto plazo, ¿verdad? Entonces, pensar en un revocatorio a Maduro el año 2016 es una ingenuidad. Es muy frustrante. Claro. Entonces, yo creo que si se está claro en que el momento es esencialmente político, que a este régimen hay que derrotarlo políticamente, mucho más que electoralmente. Que una derrota política del régimen es necesaria, ¿verdad? Yo creo que las cosas se van a encaminar, pero no hay mucho tiempo para eso. También quisiera decir eso, ¿no? Este año es decisivo
para ver si ese proceso bolivariano se termina de afirmar en el largo plazo o termina desplazado en Venezuela. Muchas gracias, Aquiles, por venir al programa. La gente que quiera seguirte, estás en Twitter. Es Aquiles Esté. Aquiles Esté. Sí, señor. Muchas gracias. El gusto es mío. Espero que esta conversación pueda reanudarse pronto. Así será. Un aplauso para Aquiles Esté, por favor.